En este ejemplo, hemos determinado una probabilidad condicional usando una tabla, y luego también usando teorema base. A su llegada a una sala de urgencias del hospital, los pacientes se clasifican de acuerdo a su condición como crítica, grave o estable. En el último año, el 4% de los pacientes de urgencias fueron críticos, el 29% de la sala de urgencias los pacientes eran serios, el resto de la emergencia fueron estables. 30% de los pacientes críticos fallecieron, 7% de los pacientes graves fallecieron, y el 3% de los pacientes estables murieron. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que un paciente que sobrevivió fue categorizado tan grave a la llegada que es la probabilidad del paciente fue clasificado como grave, dado que el paciente sobrevivió, lo que indicamos usando el que se muestra aquí abajo. Y se nos pide que entregue el probabilidad como decimal a 4 decimales. Primero completemos la siguiente tabla suponiendo que hay 10.000 pacientes, estoy asumiendo 10.000 pacientes solo para que la tabla tenga buenos valores. Así que primero sabes el 4% de la sala de emergencias los pacientes fueron críticos. 4% de 10.000 es 400. Y por lo tanto, el total de la fila crítica es 400. 29% de la sala de emergencias los pacientes fueron graves. 29% de 10.000 es 2.900, que nos da un total para el número de pacientes clasificado como grave. El resto fueron clasificados como estable, 10.000 menos 400 menos 2.900 es igual a 6.700. El total de pacientes clasificados como estables. Otra forma de determinar esta cantidad sería reconocer que 4% más 29% es igual a 33%, y 100% menos 33% es 67%. 67% fueron clasificados como estables. 67% de 10.000 es 6.700. Y eso determinó cuántos murió y cuántos sobrevivieron. El 30% de los pacientes críticos fallecieron. Para encontrar el 30% de 400, convertir 30% a un decimal y multiplicarlo por 400, lo que nos da 0.3 veces 400, que es 120. Así que murieron 120 pacientes críticos. Para encontrar el número sobrevivió podemos tomar 400 y restar 120, que es igual a 280. El 7% de los pacientes graves fallecieron. Para encontrar el 7% de 2.900, convertir 7% a un decimal y multiplicar. 7% es igual a 0.0.7 0.07 veces 2900 es 203. 2900 is 203. Así que 203 pacientes serios murieron. Para encontrar el número que sobrevivió, tomamos 2.900 y restar 203, que es igual a 2.697. El 3% de los pacientes estables fallecieron. Para encontrar 3% de 6.700, convertir 3% a un decimal y multiplicar, lo que da a nosotros 0.03 veces 6.700. Que es igual a 201. Así que murieron 201 pacientes estables. Para encontrar el número que sobrevivió, tomamos 6.700 y restamos 201, que es igual a 6.499. Y ahora vamos y sumemos las columnas. 120 más 203 más 201 es igual a 524. 280 más 2.697 más 6.499 es igual a 9.476. Y después de que total el último en la última columna, ambos dan la suma de 10.000. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la probabilidad de que un paciente fuera clasificado como grave, dado que el paciente sobrevivió. Debido a que se nos da el paciente sobrevivió, solo estamos preocupados sobre esta columna aquí o la columna sobreviviente. Note que sobrevivieron un total de 9.476. De los que sobrevivieron, aviso 2.697 fueron clasificados como graves, lo que significa una probabilidad. El paciente era serio, dado que sobrevivieron es de 2.697 divididos por 9.476. Y ahora nos dividimos. 4 decimales, tenemos 0.2846. Y eso se determina la misma probabilidad usando teorema base, que se muestra arriba. Aviso para el evento teorema base A, es que el paciente fue clasificado como grave. Evento B es el paciente sobrevivió, por lo que completar teorema base, tenemos la probabilidad. El paciente era serio.
Dado que sobrevivieron es igual a la probabilidad de tiempos graves de probabilidad de sobrevivió dada grave dividido por la probabilidad de veces la probabilidad sobrevivió dado serio. Además de la probabilidad no seria veces la probabilidad sobrevivió, dado no es grave. Note en el teorema de Bayes, un complemento es un complemento de grave, lo que significa que no es grave. Y ahora vamos a empezar rellene las probabilidades. La probabilidad de grave se da en 29% o 0,29 como decimal, veces la probabilidad. El paciente sobrevivió dado grave. Cuando conocemos el 7% de los pacientes graves murieron y, por lo tanto, 100% menos 7% o 93% de los pacientes graves sobrevivieron, lo que nos da 0,93 como decimal. Entonces nos hemos dividido por el probabilidad de grave 0.29. Nuevamente veces la probabilidad del paciente sobrevivió dado grave, que es 0.93, más la probabilidad no grave. Bueno, si la probabilidad de ser grave es del 29%, la probabilidad de no grave es 100% menos 29% o 71%, que es un decimal 0.71. Y luego tenemos veces el probabilidad de que el paciente sobrevivió dado que eran clasificado como no grave. Ahora tendremos para volver a la mesa para encontrar la probabilidad. El paciente sobrevivió, dado que fueron clasificados como no graves tenemos que centrarnos en dos filas. Tenemos que centrarnos en esta fila, crítica. Así como esta fila, estable. Así que si el paciente no es serio eso significa que sería clasificado como críticos o estables. Observe el total que fueron clasificado como crítico o estable o no grave, sería 400 más 6.700, que es 7.100. Así que de los 7.100 que no eran críticos, nota 280 más 6.499 sobrevivieron, y 280 más 6.499 es igual a 6.779. 779. Así que de nuevo, la probabilidad del paciente sobrevivió. Dado que fueron clasificados como no grave o clasificado como crítico o estable es 6.779 divididos por 7.100. 7,100. Y ahora volveremos a la calculadora. Voy a ir y usar la clave de formato de fracción aquí a la derecha. Tenemos 0.29 veces 0.93 en el nominador tenemos 0.29 veces 0.93. Y luego más 0,71 veces. Tenemos otra fracción donde la fracción es de 6.779, más de 7.100. Ingrese y observe cómo obtienen el mismo resultado de 0.2846 a 4 decimales. Para este ejemplo, usando base teorema fue un poco complicado. Debido a este último probabilidad condicional, la probabilidad sobrevivió dado que fueron clasificados como no graves. Para encontrar esta probabilidad, tuvo que usar la mesa. Espero que haya encontrado esto útil.